Recientemente se estrenó el episodio 1084 del anime de One Piece, y a pesar de que este es todo relleno, es decir, nada de lo visto ahí sucedió realmente en el manga, el contenido del mismo aporta muchísimo al cierre del arco del país de Wano, hasta el punto en el que algunas personas comentaron que esto arregló el final de esta parte de la historia. Como muchos de los usuarios habituales del canal sabrán, yo no es que tenga en buena estima el cierre que tuvo el arco del país de los samuráis. De hecho, le considero la peor conclusión que ha tenido un arco de One Piece, en parte por los múltiples cabos sueltos que quedaron en el mismo. Y tomando esto como punto de partida, toca preguntarse, ¿Toei Animation realmente arregló el cierre de Wano con el episodio 1084 del anime? En esta oportunidad analizaremos todo lo visto en el mismo para determinar si esto realmente es así, pero no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, no hay mejor manera de empezar que con el inicio del episodio. En el mismo vemos a Luffy reflexionar en el lugar en donde anteriormente se encontraba el castillo de Oden, así como también su tumba. Como bien mencioné antes en la intro, esto es algo que no vimos en el manga, ya que ahí su autor, Eiichiro Oda, solo se limitó a contarnos cómo el protagonista descansaba luego de vencer a Kaido, se recuperaba comiendo en los múltiples banquetes que se hicieron, y posteriormente se paraba en el puerto a esperar a que Kinemon y Momo fueran a despedirse. No obstante, con este contenido original del anime podemos ver a un Luffy mucho más humano, por decirlo de alguna manera, ya que hasta ahora este ha sido el desafío más duro al que se ha enfrentado, y al superarlo completó un objetivo que alguien más había dejado pendiente desde hace 20 años, el cual no era otro que liberar el país. Oden en su momento no lo pudo hacer, y a pesar de ello todos sus vasallos le recordaban con mucho cariño cada vez que podían, vasallos con los que Luffy había interactuado previamente. Es lógico pensar que esto le despertara curiosidad al protagonista, pero más allá de que esto sea congruente y que le añada un poco más de humanidad al sombrero de paja, simbólicamente es un añadido bastante bueno, puesto que, como bien mencioné antes, se le está dando un cierre a un objetivo pendiente que se tenía desde hace 20 años, y el hecho de que Luffy haya ido hasta donde se encontraba la tumba de su predecesor es una buena forma de darle una conclusión a toda esa problemática, más aún cuando la imagen de Oden estuvo tan presente en la resolución de la misma, puesto que recordemos que durante toda la batalla de la azotea resonó su voluntad, ya sea a través de los ataques de los vainas rojas, de algunos de los supernovas, o incluso hasta en la mente del propio Kaido, quien estuvo constantemente recordándolo debido al trauma que le generó el haberle ganado injustamente en su momento. Oden no estuvo presente en el plano físico, pero simbólicamente los acompañó a todos al enfrentar al emperador, por lo que este añadido a mi parecer es perfecto de principio a fin. Además, el mismo sirve como hilo conductor para que se genere otra situación que faltó al final del manga, y esa no es otra que las interacciones de Luffy con los vainas rojas, quienes se dirigieron al lugar para visitar la tumba de su antiguo líder. Es en ese momento donde empiezan a conversar con el capitán de los sombreros de paja, dándole así las gracias por haber liberado su país. A mi parecer, esta fue otra situación que debimos haber visto en el manga, puesto que sí, mucho banquete y mucha celebración, pero faltó ese momento donde los afectados le dieran las gracias a los responsables de haber mejorado su situación. Y ojo, con esto no hay que confundirse, ya que la obra nos ha dejado bien en claro en múltiples oportunidades que a Luffy no le interesa ser visto como el héroe, pero esto ya se vio representado en toda esta conclusión en el momento en el que no se reveló a los habitantes que fue él quien derrotó a Kaido, cosa bastante graciosa, ya que si lo vemos desde el punto de vista de un habitante promedio de ese país, este pasó de estar sometido por una dictadura bien seinen a vivir en un país libre de la noche a la mañana, sin saber muy bien qué fue lo que realmente sucedió. Pero volviendo al punto de Luffy, este no es considerado como un héroe por los habitantes del país, y eso está bien, ya que es consecuente con su propio deseo de no ser visto como tal, pero eso no evita que quienes sí son conocedores de lo que hizo le vean de esa manera, y por lo mismo que le agradezcan no está para nada de más. Aparte, como bien mencioné en el punto anterior, esto le añade más humanidad a los personajes, puesto que es una situación donde los mismos interactúan de forma lógica siendo consecuentes a sus respectivas caracterizaciones, y todo esto producto de un acontecimiento espontáneo. En pocas palabras, están actuando como personas normales que tienen una conversación que se dio naturalmente. Pero bueno, adicional a esto también vemos como Carrot aparece para despedirse de todos, avisándoles que ella será la nueva líder de Zou, cosa que si bien no corrige el tremendo disparate por el que le colocaron en ese puesto, al menos le vimos despedirse de los sombreros de paja, algo que ni siquiera pudimos observar en el manga, y esto le dejaba bastante mal parada, ya que no dejó de ser una acompañante que tuvo bastante peso en el arco de Whole Cake, y que fuera dejada de lado completamente en el cierre del arco del manga fue algo muy sucio a mi parecer, ya que se le invirtió bastante tiempo al personaje en su momento, pero bueno, al menos en el anime arreglaron esto un poco. No obstante, esto no quita que siga siendo un disparate la situación en sí misma, ya que no tiene nada
nada de sentido que Carrot, una miembro de la tribu sumamente inexperta, fuera ascendida al puesto de líder habiendo Minx con mucha más experiencia como Wanda o Shishilian. Pero bueno, esto no es más que una excusa pedorra que dio Oda para quitársela de encima, y obviamente esto Toei no lo puede arreglar. Más bien mucho hizo metiéndonos esta escena de despedida para que la cosa no quedara tan fea. Así que bueno, en este aspecto no se puede negar que la cosa salió mucho mejor que en el manga. Pero dejando de lado todo esto, si seguimos con el capítulo nos tocaría dirigirnos hacia la tumba de un Shimotsuki, lugar en donde se encontraba Zoro. Y aquí muchos al ver esto se habrán emocionado, ya que una de las grandes cochinadas que se mandó Oda en el cierre del arco fue dejarnos de lado toda la trama que tenía el espadachín con su linaje, ya que posteriormente se confirmó en un SBS que Zoro era descendiente de ese clan. Sin embargo, la cosa no era tan buena como creíamos en esta oportunidad, puesto que la tumba que vimos no era la de Shimotsuki Ryuma, misma que tenía pendiente visitar debido a que él mismo lo dijo en su momento. En su lugar vimos la de Shimotsuki Yasui, la cual estaba al lado de la de Pedro, que por alguna razón decidieron hacérsela ahí y no en Zou, pero bueno, esta parte del episodio fue mi favorita, ya que se nos humanizó mucho más a Zoro, haciéndole interactuar con Otoko, la hija adoptiva de Yasui, y también con Hiyori, con quien tuvo una conversación interesante de hecho, ya que le comentó que la katana de su padre volvió a cortar a Kaido, acción por la que la Kozuki había decidido entregarla desde un principio. Esto me pareció genial, puesto que últimamente los momentos en los que Zoro interactúa en la historia para algo que no sea pelear, beber o discutir con Sanji son bastante escasos. Podría decirse que este tipo de escenas son alto fanservice para quienes realmente queremos al personaje, y eso está brutal. Ahora debo añadir también que ver a Otoko despedirse adecuadamente de su papá fue hermoso, ya que recordemos que en su momento ella no pudo decirle adiós adecuadamente debido a las circunstancias en las que Yasui la dejó. Pero bueno, posteriormente pasamos a la escena de Franky despidiéndose de su jefe. Recordemos que en un principio el sombrero de paja trabajaba en una carpintería al inicio del arco. La escena me pareció bastante correcta, y esto me hizo recordar en lo jodidamente carismático que es Franky. De hecho, es uno de los sombreros de paja con más carisma debido a sus múltiples excentricidades. Una lástima que Oda le tenga tan dejado de lado actualmente. Ahora, si seguimos avanzando, toca hacer una pausa en la escena de Usopp, que estaba en una tienda de telas. Al principio no se nos dice la razón, pero posteriormente se nos da a entender que era para hacer la bandera que Luffy posteriormente le regalaría a Momonosuke. Este añadido me pareció interesante, pero debo decir que los chistes que se usaron en el mismo me hicieron la misma gracia que me hace que se me caiga el internet en medio de un stream. O sea, ninguna. Pero bueno, humor japonés. Ahora, lo que sí que me hizo gracia fue algo que sucedió en la siguiente escena, la cual es la de Sanji. Fíjense que hace no mucho hice un video en donde mencionaba lo cansino que era que el personaje sea siempre un simpático arrastrado con las mujeres, y en las interacciones que tuvo con la chica a la que salvó de Queen esto se corrigió, ya que ahí la simpática más bien era ella, cosa que me sorprendió para bien y que le agregó mucha más naturalidad a la escena, ya que en este caso es congruente que la chica sintiera atracción por el Mugiwara, puesto que él la salvó en su momento. Aparte, cocina increíble. Y además Sanji no es que sea feo, de hecho es bastante apuesto. Lo suponía. Pero bueno, lo que me dio risa de todo esto es que luego Sanji se vuelve simpático, pero no con ella, sino con Robin, haciendo así que deje completamente de lado a la chica que salvó. Prácticamente la dejó como dejaron a la tipa del muelle de San Blas en la canción de Maná. Esto me hizo mucha gracia porque ya ni siquiera fue que la cuquearon, porque no tenían ningún tipo de relación, pero aún así se sintió como tal. ¿Cómo podría definirse esto? ¿Un precuqueo? En fin, me encantó esta escena, ya que el gag de Sanji con las mujeres no fue el chiste en sí mismo, sino que producto a este se generó una situación graciosa, quizás involuntariamente graciosa, pero graciosa al fin y al cabo. Pero bueno, ahora si seguimos avanzando nos tocaría ver la escena en donde Luffy estaba junto a Tama comiendo frijoles, la cual es increíble, puesto que podría decirse que de cierta manera todo empezó con una situación parecida, donde Luffy le prometía a Tama que haría que pudiera comer sopa de frijoles las veces que quisiera, y ahora luego de cumplirlo le agradeció por haberle dado el poco de arroz que tenía en aquel entonces para comer en su momento. Esta parte del episodio fue simplemente hermosa, ya que le dio un cierre sumamente redondo a la relación que se construyó entre ambos personajes. Sin duda alguna esta fue objetivamente la mejor parte del episodio. Ahora, si seguimos con el mismo, vemos brevemente cómo Chopper le entregó unas Rumble Balls a Beppo, las cuales los que estamos al día con el manga sabemos que posteriormente utilizó para transformarse en su Long en una situación bastante crítica. No obstante, a pesar de que esto se haya ejecutado de buena manera aquí en el anime, puesto que el acontecimiento se mostró cuando realmente debió haber ocurrido, en el manga esto no deja de ser tremenda conveniencia narrativa, ya que no se nos mostró hasta que llegara
llegáramos al punto en donde las utilizó, cosa que quedó bastante mal llevada, puesto que tiempo hubo de sobra para mostrarlo en los últimos capítulos del arco en el manga. Y ojo, esto no corrige el hecho de que Chopper haya podido desarrollar esta vaina, puesto que nunca se nos dio indicios de que estuviera investigando con el modo Sulong de los Minks, pero al menos ahora la conveniencia no se verá tan descarada, o al menos en el anime. Pero bueno, dejando esta porquería de lado, luego nos dirigimos a la escena final del episodio, donde todos los sombreros de paja se preparan para retirarse, la cual nos servirá como hilo conductor del inicio del siguiente. Una cosa que me gustó bastante de todo esto es que en ella, Luffy comenta que estaba seguro de que Momo y Kinemon irían a despedirse de ellos, cosa que terminó ocurriendo, y es que él, más que cualquier otro miembro de la banda, les conocía bien, en parte porque fue de cierta manera el maestro de Momo durante toda su travesía, siendo este un añadido bastante interesante a mi parecer. Pero en fin, aquí se acabaría el episodio, y por lo mismo ahora que lo repasamos en su totalidad tocaría volverse a preguntar, ¿realmente mejoró el cierre del arco de Wano? Si bien es cierto que el contenido añadido original del anime mejora un montón ciertos aspectos del cierre de este arco, la realidad es que los grandes fallos que hubieron en el mismo siguen estando presentes. Temas como la conclusión de la problemática de las Smiles o el linaje Shimotsuki de Zoro continúan estando ausentes a la narrativa de la propia historia. Por otro lado, conclusiones como las del conflicto interno de Yamato, la del futuro de Carrot o la de que se le dio a la problemática de la hambruna y contaminación del país siguen siendo sumamente deficientes. Y si a eso le sumamos que la conclusión general sigue y seguirá contradiciendo el mensaje que la propia historia ha ido construyendo a lo largo de los más de 1000 capítulos que ya tiene, es evidente que el final de este arco no puede ser corregido, ya que es malo a nivel de guión, y eso es algo que lamentablemente no se puede corregir con contenido añadido. Sin embargo, las cosas como son, hay que aplaudir a Toei Animation por este hermoso episodio que nos entregó, el cual fue sumamente disfrutable de principio a fin, y seguramente corregirá hasta cierto punto lo apresurado que se hubiera sentido el cierre del arco en el anime si se hubiera adaptado tal cual como ocurrió en el manga. Pero en fin, debo agradecerle a Morla, una de mis queridas suscriptoras, por haber comentado este tema en mi Discord. Esto hizo que me despertara el interés por hacerle un video a este episodio, ya que últimamente estoy bastante desconectado del anime de One Piece. Y hablando de One Piece, por aquí te dejaré más de mi contenido, el cual saco diariamente. Ahora bien, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.